Grabar. A ver. Bueno, entonces, nosotros ahora estamos en Gálatas, ¿sí? Hemos leído en esta semana, a partir del miércoles, la carta a los Gálatas, ¿sí? La epístola a los Gálatas. Bueno, y antes de darle ahí a Maxi y a Andrea el lugar que ellos van a compartir el primer tramo, eh, vayamos a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Esa sería la introducción de la carta a los Gálatas. Entendiéndose, mientras ahí alguien lo puede buscar, ¿sí? Si alguien lo tiene, lo puede decir, entendiendo que la carta a los Gálatas no está dirigida a una iglesia en especial, o sea, a una congregación, como sí podía ser la carta a los Corintios. Esta carta es a una región, no se identifica bien a qué región, pero sí es un lugar en el cual Pablo había estado y había sembrado las iglesias. Bueno, allí es donde va dirigida esta carta. ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, ¿cuál es la razón por la cual Pablo envía esta carta? Esta carta habla de los fundamentos de nuestra fe. Junto con Romanos, vamos a ver que hay varios versículos muy similares, hablan de en qué creemos. ¿Y a raíz de qué escribe esto Pablo? Porque en las iglesias, y no es que pasó en ese momento, sino que hoy sigue pasando, se habla de falsos maestros. Bueno, no estamos diciendo en Casa de las Naciones hay falsos maestros, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que en las iglesias de este tiempo han surgido también falsos maestros, es decir, falsas doctrinas. Bueno, pensamientos que no se acomodan a lo que dice la Escritura, a lo que dice la palabra. Bueno, lo más lamentable, más adelante lo vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, que estos falsos maestros surgen de la misma iglesia. Ustedes por ahí recordarán que aquellos que se levantan en contra del cristianismo han surgido de la misma iglesia. Es decir, son hijos de predicadores, son hijos de pastores, bueno, han salido de la misma congregación aquellos que se levantan en contra del nombre de Jesús. Bueno, en ese contexto es que está escrita la carta a los Gálatas, el fundamento de nuestra fe. ¿Quién puede compartir entonces el capítulo 1, versículos 6 al 8? ¿Quién lo tiene a mano? ¿Sí? Rosa lo tiene, pero no tiene habilitado el micrófono, Rosa. Bueno, a ver, lo leo yo, ¿sí? Después en todo caso Rosa iba a leer otro. Capítulo 1, versículo 6 dice, me maravillo, a ver ahí si lo habilitan, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Bueno, la palabrita anatema es una palabra ahí importante en este versículo y básicamente se refiere a que sea algo apartado del plan de Dios. Por ejemplo, anatema, la ciudad de Jericó había sido declarada anatema. ¿Por qué? Porque había sido consagrada para destrucción. Bueno, eso significa anatema. Entonces, cualquiera que se levantara en contra del Evangelio de Cristo, es decir, el Evangelio verdadero, es decir, lo que nosotros leemos en las Escrituras, sea consagrado para perdición. Eso es lo que está diciendo en el versículo 8. Bueno, esa sería la introducción que hacemos a la carta a los Gálatas y bueno, no tenemos el tiempo para desarrollar toda la epístola, entonces nos vamos a detener básicamente en dos capítulos.
Maxi y Andrea son los que van a compartir el capítulo 3. ¿Sí? Entonces, Maxi y Andrea pueden habilitar sus micrófonos y somos todo oídos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, nosotros también con Max habíamos pensado en hacer una introducción así como la que hizo Pablo, ¿no? Para poder contextualizar, ¿sí? Para poder entender un poquito lo que dice el capítulo 3. Y queríamos leer lo que había mencionado Pablo, que, bueno, hablaba de que no era dirigida a una iglesia, sino que era dirigida a varias iglesias de Galacia, ¿sí? Galacia actualmente hoy es Turquía. Entonces, bueno, en ese tiempo Pablo era misionero misionero y habla tanto de judíos como no judíos, ¿sí? En esta carta, ¿sí? Y eso fue lo que desató un debate, ¿no? Y nosotros tomamos el capítulo de Hechos, capítulo 15, el problema de los judaizantes. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos y otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversación de los gentiles y la conversión, de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: ¿es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés? Y ahí vemos que la secta de los fariseos, porque vieron que la misma palabra dice, pero algunos de las sectas de los fariseos, la secta de los fariseos insistían en que era necesario la circuncisión, ¿sí? Pero bueno, era una secta. ¿Por qué se decía que era una secta? Porque conocían la ley, pero no la cumplían, eran hipócritas, ¿sí? Y Pedro les decía a los fariseos que ponían en las personas cargas que las personas era imposible de llevar, ¿no es cierto? Porque estas personas, estos fariseos, insistían en que tenían que cumplir la ley, pero bueno, era algo que ni ellos podían hacer, ¿no es cierto? Entonces... También ahí hubo una disensión entre Pablo y Pedro, porque Pedro les decía, si buscamos en Gálatas 2:14, dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, eso estaba diciendo Pablo, ¿no? Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, él les pedía algo que no podía cumplir ni él. Bueno, y con respecto a la circuncisión, que de la que hablaban la palabra habla de la circuncisión, era con respecto a lo que la circuncisión del corazón, eran las cosas que le agradaban a Dios, ¿sí? Lo que cuando hablaba de la circuncisión se refería a dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradaban, ¿sí? Y la misión de Pablo era llevar el mensaje a los gentiles, ¿sí? Y de hecho fue mandado por Jesús, no es que él se levantó solo, él tuvo un encuentro con Jesús y el mandato fue ese, ¿sí? Para su vida. Pero bueno, los gálatas en un momento abrazaban un evangelio diferente, ¿sí? Basado en el cumplimiento de la ley, y eso era lo que a Pablo por ahí lo entristecía, lo ponía mal, porque era un yugo que era muy pesado, ¿sí? De llevar. O sea, no se podía predicar eso a la gente, porque la gente no lo podía llevar, era una carga que no podían sostener. Por ahí lo que veíamos con Andrea era que a los fariseos los respaldaba una ley que tenía muchos años. Pero Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, que solamente las personas que lo acompañaban habían podido ser testigos de eso. Entonces era algo como espiritual, que por ahí era como difícil de que los demás creyeran que Pablo ahora no perseguía más a los cristianos y se había encontrado con Jesucristo y predicaba otra cosa, que era la fe y la gracia. Dice: la ley era para mantener la disciplina de Israel hasta que viniera Jesús a la tierra a derramar de su gracia. O sea, la ley fue escrita a Moisés, Dios se la bajó a Moisés para que se pudiera ordenar Israel, porque Israel había estado 430 años con Egipto. Entonces, ellos se manejaban bajo las leyes de Egipto.
si bien ellos tenían una promesa que era la que Dios le había dicho a Abraham, que en ellos iba a ser bendita, en él iba a ser bendita todas las generaciones, todas las naciones que salieran de él, ellos tenían muy arraigado el tema de las creencias egipcias, y de hecho, en el momento de que Moisés sube a que Dios le revelara las tablas, la ley, ellos, cuando él vuelve de ese momento, ya Aarón les había hecho un ídolo, porque estaban acostumbrados a eso, a manejarse de esa forma, como quien dice, a ser ídolos de cualquier cosa. Entonces ellos necesitaban creer en algo físico, ver algo natural, digamos, pero les costaba entender la gracia, les costaba entender lo espiritual. Bueno, el capítulo que nosotros vamos a abordar es el capítulo 3, y tiene como título La fe y la vida cristiana. Entonces comenzamos por el capítulo 3, 1, que dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado, ¿sí? Entonces, vemos que habla de dos palabras, buscamos con Max, buscamos estas dos palabras que nombra este versículo, dice, insensato. La palabra insensato, ¿qué significa? La insensatez es una persona imprudente, ¿sí? Una persona inmadura en sus actos. Y por otro lado, ¿qué significaba fascinado, ¿no? Fascinar. Fascinar es ejercer una atracción irresistible en alguien por sus cualidades extraordinarias. Y a veces tenemos esa palabra, la usamos por ahí a menudo en nuestro vocabulario, como por ejemplo, me fascinó tal película, me fascinó su mirada. Tenemos como ciertas expresiones que utilizamos esta palabra, y fascinar es cuando uno se siente atraído por algo, seducido por algo, ¿sí? Entonces, eso es lo que por ahí en otras palabras les estaba diciendo Pablo, ¿sí? A los Gálatas, les decía, pero a ver, muchachos, muchachas, ¿qué está pasando? ¿Quién los ha engañado? ¿En qué están creyendo? Es que se olvidaron del sacrificio de Jesús en la cruz, eso les está diciendo. ¿Qué les pasa? Porque ellos habían sido impartidos en otra enseñanza, ¿sí? Entonces, y esto que les pasaba a los Gálatas, era que estaban dejándose engañar por estos judaizantes, ¿no? Porque ellos venían a engañarlos, y les enseñaban, y ellos creían en la circuncisión y estaban bajo la ley, ¿no es cierto? Entonces, habían venido de Jerusalén a predicarles otro mensaje, ¿sí? Diferente al que Pablo les había enseñado. Entonces Pablo estaba como horrorizado, decía, pero ¿qué les está pasando? Están siendo hechizados, están siendo fascinados por alguien que les está enseñando otro evangelio distinto, ¿sí? Y estos judíos les decían, porque siempre que uno es fascinado, es hechizado por alguien, es como que es cautivado, ¿no es cierto? Es seducido. Entonces estos judíos le decían, está bueno lo de la gracia, pero pasa que necesitamos cumplir la ley. Entonces ahí estaban ellos en esa disyuntiva y se dejaban guiar por lo que estas personas les enseñaban, ¿sí? Entonces, siendo que ellos habían visto que Pablo, ¿sí?, era un claro ejemplo de la gracia, porque era un perseguidor de cristianos, y de repente se encontró con Jesús y su vida dio un vuelco de 180 grados. Entonces por eso era como que no había entendido, no podía comprender, entender en su cabeza cómo estas personas habían venido, los habían engañado de tal manera que seguían bajo el yugo de esclavitud, ¿no es cierto?, de la ley. Entonces, hoy podemos ver que eso es una manipulación, ¿sí? Y que eso también existe hoy en día. Porque no es que existió y no existe más. No, esto existe actualmente en las iglesias, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que estemos firmes en la fe, ¿sí? Y cimentados en la palabra, para no caer en la fascinación, ¿sí?, en el engaño, ¿sí? Dice la palabra que en los últimos días van a haber falsos profetas, falsos maestros, como mencionaba recién Pablo, el profe, ¿sí? Podemos ver que en 2 de Pedro, le voy a pedir a alguien si puede buscarlo, 2 de Pedro 2,
y vamos a leer del versículo 1 al 3. Si alguien me puede ayudar. Y si no, no hay problema, acá lo leemos con Max. ¿Alguien lo tiene? Lo tengo si quieren, chicos. Dale, Sí, Pablo, Pablo. bárbaro. Segunda de Pedro 2, ¿qué versículo? Del 1 al 3. Bien. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos, desde hace mucho tiempo, no está ocioso, ni su perdición dormida. Amén. Amén. Entonces, esto es algo con lo que nosotros tenemos que estar con las antenitas bien despiertas, ¿sí? Bien levantadas, ¿sí? Porque hoy, actualmente, hay muchas falsas doctrinas y a veces se encubre, ¿sí? Se encubre de iglesia cristiana, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, ¿sí? A ver qué me están enseñando, qué me están impartiendo, ¿sí? Porque si hay principios que están establecidos por Dios y los están transgiversando, eso es una secta, ¿sí? Y buscaba yo que las sectas tienen muchas veces un 90% de verdad de la palabra. Pero siempre hay algo, un condimento que le ponen que no está establecido en la palabra. Por ejemplo, si a vos te están enseñando un mandamiento diferente al que nosotros conocemos, vamos a uno sencillo: honrar a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y a vos en ese lugar donde estás te están diciendo: mirá, es mejor que vos te separes de tu papá, de tu mamá, porque te hizo esto, porque te hizo lo otro, por el motivo que sea, o porque te están manipulando, porque no sé. Bueno, ojo al piojo, porque la palabra nos está diciendo: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida. O sea, es un mandamiento que tiene una promesa. O sea, que para que a vos te vaya bien en la vida, tenés que honrar a tu papá. No importa cómo sea. No importa cómo sea. Más allá de todo lo que haya pasado, de lo que hayas atravesado, Eso hay un principio bíblico que a mí me está diciendo que yo debo honrarlo. Entonces, cualquier cosa que quiera tergiversar la palabra se convierte en secta. Sí, o a veces, muchas veces se transforman en iglesias legalistas que te dicen no te pongas tal ropa, no te pintes la cabeza, las uñas, o de distintas formas imponen legalismo, o usa estos zapatos, o este chaleco, o este traje. Entonces, eso va contra lo que Dios pretende de nosotros, porque si bien hubo una ley, lo que Dios nos está pidiendo a nosotros ahora actualmente es que circuncidemos el corazón. O sea, Dios va a pesar los corazones. Y es necesario que estemos atentos a esas cosas, porque en los últimos tiempos dice que se van a levantar ese tipo de cosas, de profetas, de falsos maestros, que van a querer impartir este tipo de cosas. Entonces es importante, como decía Andrea, estar con las antenitas bien paradas y estar siempre arraigado a la palabra, y siempre buscando de personas que nos puedan enseñar con la palabra y fundamentar con la palabra. Porque uno puede enseñar, como decían, yo estaba viendo en el grupo, que si uno no lee, pueden enseñar cualquier cosa. Por eso es muy importante estudiar la palabra y ser entendido y pedir la revelación del Espíritu Santo. Sí, y también es importante la búsqueda en oración, ¿no es cierto? Porque muchas veces el Señor en oración nos va mostrando, ¿sí? Nos va hablando, escuchar la voz de Dios, que es algo que siempre escucho en la casa, que se insiste, ¿no? Que tenemos que empezar a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Porque ahí es donde el Señor nos habla, nos direcciona, nos aclara el camino, ¿sí? A través de la oración, de la intercesión, a través de la palabra, ¿sí? De la revelación, de los sueños que también Dios nos va revelando, ¿sí? Para enderezar nuestro camino. Y gracias a Dios, gracias a su gracia, ¿sí? Él empieza a abrir los ojos,
Él empieza a abrir los ojos del entendimiento, ¿sí? Para que nos resplandezca esa luz, esa verdad que es Cristo, ¿sí? Entonces, y que toda venda mágica sea caída, ¿no es cierto? Porque solamente el Señor lo puede hacer. Y sabés que es orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que abra nuestros ojos espirituales. Porque acá, que es algo que trata este capítulo, no se trata de la carne, se trata del espíritu, ¿sí? Por eso era la disensión que había entre la circuncisión, ¿sí? Carnal, y la circuncisión del corazón, que es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Bueno, eso fue el versículo 1, ahora pasamos al 2. Dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? Por eso le hace esa pregunta, porque dice, ¿cómo lo recibieron? ¿Por el Espíritu o por la ley? Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, la ley es para cumplir a través de la carne, pero la fe es a través del Espíritu. Por eso es necesario entender que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por fe. En cambio, la ley no trataba ese aspecto, digamos. Ellos se basaban en tener una estructura para cuando el pueblo sale, poder estar ordenados y poder funcionar. Pero cuando Cristo viene, esa ley no es que caduca, sino que esa ley nos ayuda a nosotros para tratar de ser cada vez más parecido a lo que Dios quiere de nosotros. Pero Él está tratando con la fe nuestra para que nosotros podamos creer a través de la fe en el Espíritu. Dice el número 3, el versículo número 3 dice, ¿tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar ahora por la carne? Si lo entendiste, o sea, si recibiste la gracia, ¿por qué enseñás la ley de vuelta? Si ni vos la podés cumplir. Eso es lo que les estaba diciendo Pablo. Ahora vamos a saltarnos un poquito y nos vamos a ir al versículo 8. ¿Me van siguiendo ahí ustedes? Dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En la Escritura ya estaba prevista la justificación de los gentiles por medio de la fe. Dice, cuando expresa en ti serán benditas, dice, en ti, en Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, ya estaba previsto que los gentiles, o sea, nosotros, ya íbamos a tener salvación. No es algo que se inventó, ya estaba previsto. Dice, y después saltamos al 10, al versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito el que no permanece en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerla. O sea, si no podés cumplirlas todas, estás maldito, porque vos tenés que cumplir los 10 mandamientos para poder estar, digamos, alineado. Dice, estás bajo maldición porque para eso vino Jesucristo, para eximirnos de qué, porque Él ya pagó el precio, o sea, no es necesario cumplir la ley a la rajatabla, porque inclusive no la podemos cumplir. Por eso es necesario un sacrificio, el sacrificio del Cordero de Dios, de Jesucristo. Él pagó porque Él sabía que nosotros no podíamos. Ejemplo, es como cuando uno tiene un auto y ya pasaron 20 años, ¿no? Y le dicen, bueno, señor, usted ya no tiene que pagar más la patente porque está eximido, o sea, ya caducó esa ley, esa deuda, y usted ya disfrute del auto porque, bueno, no debe nada. Y nosotros insistimos, decimos, no, pero yo quiero pagarla. O sea, no nos vemos merecedores. ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, no sí. nos vemos merecedores de esa gracia. Sí, perdón. ¿Hola? ¿Se escucha ¿Se bien, escucha? Maxi? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien. Había como una interrupción por eso. Entonces, a veces no podemos disfrutar de esa gracia porque todavía estamos enrollados en la ley, digamos. O sea, nuestra cabeza dice, no, pero tenemos que hacer de esta forma, tenemos que ser así como dice la palabra, pero no entendemos que hubo un sacrificio muy, muy grande que fue la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él se llevó todos nuestros pecados, se llevó nuestras enfermedades y nos dio vida eterna. El 11 dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo, ¿por qué vive? Vive por fe. Dice, por ello Pablo le dice que vivan de esa forma, que ya están justificados, o sea, que solamente crean. Él trataba de hacerle entender que la ley fue para un contexto específico, digamos, o sea, fue para el pueblo de Dios.
el cual no significaba que no fuera importante, o sea, pero no se podía seguir enseñando esto, porque si no era como que vos decías, o sea, tenés que cumplir la ley, pero está la gracia, o sea, se contradecía una cosa con la otra. Por más que intentes cumplir la ley a rajatabla, ya estamos justificados, así que creé, lo único que tenés que hacer es creer. El versículo 12, ¿sí?, nos dice, sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas, ¿sí? Si vamos al concepto, la ley es un reglamento, ¿sí?, que tenés que cumplir para no ser sancionado, ¿sí? Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1, ¿sí? Entonces, son contrarias, porque una es para cumplir así a rajatabla carnalmente, y la otra es para cumplir, es por el Espíritu, ¿sí? Y dice que en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Él es el que nos da la fe, ¿sí? Quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, ¿sí? La fe viene de Él. Todos, como decía la otra vez, en otra clase, una de las hermanas decía, todos tenemos un mínimo de fe, un granito de fe. Dice la palabra que si tuviéramos, si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, le diríamos como una semilla de mostaza, le diríamos a una montaña que se mueva y se va a mover, ¿sí? Es algo que viene del Espíritu, que nosotros no lo podemos comprar, no lo podemos intentar cumplir tampoco, porque es algo espiritual, ¿sí? Entonces, acá deja por sentado que la ley y la fe son lo contrario. Por eso es que justamente Pablo hace énfasis en esto, ¿sí? O hacemos una cosa o la otra. No quiere decir que la gracia invalide la ley. Pero sí, nosotros no podemos vivir bajo la ley, es imposible. Por eso Jesucristo dio su vida. Si no, hacemos inválido el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿sí? En el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea que la ley era una maldición, y nos hacía sentir incompletos constantemente, porque era frustrado, nos traía frustración, ¿no es cierto? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. O sea, Él se hizo maldito por nosotros, por nuestras transgresiones. Claro, ¿sí? en la antigüedad morir en la cruz ya era ser maldito, digamos. O sea, por eso Él dio su vida en la cruz de Calvario y pagó por todas nuestras maldiciones. Dice, en el versículo 14, dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. O sea, hay una promesa que Dios le hace a Abraham, que nosotros íbamos a hacer, que era lo que hablábamos antes, ¿no? A través de esa promesa de Abraham que íbamos a ser benditos, todas nuestras generaciones, todas las naciones en Abraham iban a ser benditas. Y es una promesa que está a través de la fe, porque después cuando Cristo viene a la tierra, eso se hace real. En el 15 dice, la promesa y el propósito de la ley, es el título, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condición. O sea, un pacto es un acuerdo entre una o más personas, que obliga a que ambas las cumplan, porque hay unas condiciones que tienen que cumplir en ese pacto. Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto, a través de que de su muerte nos redimió y nos justificó. Por eso, si buscamos en Corintios, 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El versículo 16 de Gálatas dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley vino a 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa.
Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cuando Cristo viene a la tierra, ya nosotros recibimos por fe esa salvación. ¿Quieres agregar algo más? Amén. Como dice Maxi, la gracia no invalida ni la ley ni la promesa, ¿sí? Entonces, eso era lo que predicaba Pablo, ¿sí? Siendo que esta gente, ¿sí? Los judaizantes, sí o sí querían hacerlos cumplir la ley. Decía, está bueno la gracia, pero hay que cumplir. A rajatabla la ley, ¿sí? Y esto es el sacrificio de Jesús. Eso es lo que vino a hacer él a la tierra, ¿sí? Vino a mostrarnos al Padre, ¿sí? Y vino a derramar de su gracia. Y por ahí nuestra reflexión también es que es muy importante tener en cuenta la promesa que Dios le hizo a Abraham, la ley y la gracia. Esas tres cosas en nosotros tienen que ser un estatuto, tienen que estar bien fundamentadas en nuestra vida espiritual. No significa que nosotros vamos a desechar la ley, porque no se desecha, porque fue un mandato, dice la palabra en el versículo 19, dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, porque en la humanidad hubo transgresiones, Claro. entonces fue necesario, ¿sí? Pero bueno, Cristo pagó el precio, ¿sí? Derramó de su gracia para poder darnos esa salvación, porque si no era imposible. Era necesario tener ese modelo a través de la ley hasta que Cristo viniera a la tierra. Era muy necesario porque si no, no había un modelo, digamos, una forma a seguir, de conducirse el pueblo de Dios, ¿no? También. Bueno, hasta aquí nuestra palabra, espero les haya sido de agrado y el Señor les rebendiga y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Maxi, Andrea. Bueno, de esto se trata Gálatas, ¿sí? Da muchos fundamentos respecto a lo que es la ley, lo que es la gracia. Muy bien. Bueno, y ahí damos vuelta a la página y nos vamos al capítulo 4. Ahí quiero calcular más o menos el tiempo. Bueno. Bueno, vamos, ¿sí? Que el Señor nos ayude. Capítulo 4, versículo 1 al 3. A ver quién quiere abrir su micrófono y poder leerlo. Capítulo 4, Gálatas, versículos 1 al 3. Leo, Pablo. Dale, Lidia. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Hasta el 6 era? No, hasta el 3. Ah, perdón, ahí está. Tenelo ahí porque después lo seguimos leyendo. Dale. Gracias. Bien. Bueno, ahí vamos concretamente. Lo que Pablo está enseñando en ese momento es que, haciendo una relación de la figura del niño, mientras se era niño, entonces estaba bajo la ley, como decían Maxi y Andrea. Pero llegaba un momento en el cual iban a pasar a ser adultos. No podía ser heredero el niño mientras fuera menor. Para poder ser heredero, él en algún momento tenía que ser mayor. Entonces, hay dos culturas, que es la cultura judía y la otra cultura greco-romana, que es un momento de la edad en la cual las personas se las consideraba que dejaban de ser niños, ¿sí? Entonces, repito, en la cultura judía y en la cultura greco-romana, que nos es más familiar, hay una edad específica en la cual el varón, porque acá está hablando de los varones, dejan de ser niños. Bueno, empecemos por la cultura greco-romana, que es la que tenemos más familiar. Vamos con la niña, una chica. ¿Cuándo deja de ser niña según nuestra cultura? Anímense si es algo muy común que hacemos nosotros. ¿Sí?
¿Quién se anima? Claudio, Oscar, ahí me parece que tienen la respuesta. Los 15. A los 15. Bien, bueno. Sin entrar en detalles, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? ¿Por qué deja de ser niña la chica? No es que se va a casar necesariamente. Pero sí Hay un cambio es fisiológico. ¿Cómo? Un cambio fisiológico. Sí, sí. Aunque uno sabe que por ahí el cambio físico tal vez lo tenga a los 11 años, a los 12. A los 12. A los Claro. 12 para mí. Pero entonces, ¿por qué a los 15 se celebra? Bueno, lo que se Ah. hace es una cultura, déjenme decirlo, es una cultura pagana. ¿Sí? La celebración de los 15, ¿sí? Es una muestra donde el papá, por eso baila el vals, ¿sí? Con la hija, y la está mostrando en sociedad. He aquí una chica que ha pasado a ser, ha dejado de ser niña. ¿Sí? Eso es lo que está representando. En el caso del varón, no es a los 15 años. ¿A qué edad es los varones? 18. A los 18. Sí, así es a los 18. Y ahí viene el tema del servicio militar, cuando lo estaba, ¿sí? ¿Se acuerdan que era a los 18 años? Bueno, el corte de pelo, o sea, son todos símbolos, lamentablemente, son símbolos paganos. Entonces, en la cultura greco-romana, ellos celebraban a los 18 años porque era un varón que ya podía pasar a formar parte de la sociedad. Entonces se le cortaba el pelo y se lo dedicaba al dios Apolos, ¿sí? Nada más semejante a lo que ocurría en el servicio militar cuando se los pelaba a aquellos que ingresaban. Bueno, y vamos ahora a la otra parte que es más interesante, que es la parte de los judíos. En los judíos, y acá les doy una pequeña ayuda, pensando en Jesús, ¿sí? Porque esa es la referencia que da la Biblia. Cuando un varón judío dejaba de ser niño, ¿a qué edad creen? A los 30. No, no es a los 30. Pensando en Jesús, le estoy ayudando bastante ahí. Perdón, a los 12. A los 12. Por eso aparece esa historia de Lucas, que relata Lucas, de Jesús en el templo a los 12 años. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando cumplían los 12 años, entonces había una celebración del pueblo. ¿Por qué? Porque este muchachito ya podía participar en las reuniones de las sinagogas, es decir, se le podía dar un libro para que él pudiera compartir, para que él pudiera leer. ¿Sí? Era que ya pasaba a ser hombre, hasta se podía casar a los 12 años. ¿Sí? Por eso es algo crucial. Entonces lo que está enseñando Pablo en los 3 versículos que compartió Lidia es que mientras se era niño, se estaba en esclavitud. Pero hay un momento en el cual se deja de ser niño. Y en ese momento es que se empieza a vivir bajo la gracia de Dios. Bueno, que se empieza a ser heredero de las promesas del Señor, heredero de la salvación, ¿sí? De la promesa esa dada a Abraham, la que habían compartido Maxi y Andrea anteriormente. Bien. Y ahí vamos. Lidia, vos que lo tenías a mano. Versículos 4 y 5. Bien, ahí vamos. El 4. Pero cuando vino, lo saco porque estaba con auriculares y no se escucha bien. Pero cuando vino la plenitud del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Muy bien. Bueno, en el tiempo perfecto, ¿sí? Cuando preparaba esto me acordaba de la profecía dada en el sueño que tuvo Nabucodonosor, y Dios le dio la interpretación a Daniel. Cómo cayó esa roca, esa piedra que no era cortada por mano humana, cayó justo en el tiempo en el cual estaban los pies que eran de barro y hierro, símbolo del Imperio Romano. Bueno, en el momento señalado, es decir, que todo ocurrió en el momento propicio, en el cual Dios dijo, este es el momento tan esperado,
cuando vino la plenitud del tiempo. A ver si ahí ustedes me ayudan. ¿Qué escenario favoreció a la venida de Jesús y a la prédica del Evangelio? ¿Qué ocurrió en el tiempo en el cual Jesús estaba? A ver, si me ayudan ahí, que empecemos a nombrar cuáles son las circunstancias. Tanto en los judíos, en todas las cosas. A ver. ¿Qué había ahí? No, no entendí yo. Ah, bien. Bueno, ahí dice, el versículo 4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, la plenitud del tiempo es que había un escenario perfecto para la aparición de Jesús, tanto en lo religioso, por ejemplo, el pueblo judío ya no tenía idolatría como la tenía en el Antiguo Testamento. El pueblo judío, una vez que fue exiliado a Babilonia y luego cuando regresó, ya no adoraron más a Baal, a la diosa Acera, ya no tenían esa idolatría como la tenían en el libro de Reyes que estábamos leyendo hace poco tiempo. Bueno, ese era el momento propicio. ¿Qué más ocurría? Por ejemplo, estaban las sinagogas, ¿sí? Existían esos lugares de encuentro que se generaron en el tiempo del exilio y eran lugares donde estaban en diferentes localidades. O sea que no era necesario que todo ocurriera en Jerusalén, sino que en diferentes lugares se enseñaba la palabra. Jesús aprendió la palabra y él no vivía en Jerusalén, ¿sí? Él vivía en Galilea, pero en Galilea había una sinagoga. Ese es el momento oportuno. Todo ese escenario estaba ocurriendo. ¿Qué más había? Por ejemplo, había un idioma. ¿En qué idioma estaban hablando en ese momento? ¿Arameo o hebreo sería? Sí, figuraban esos idiomas, ¿sí? Pero Griego. estaba el griego, ¿sí? Si mal no lo pronuncio, era el choike. Lidia así era, creo que era así el nombre. Era, o sea, no es el mismo griego que el de hoy. Así como uno puede decir el castellano del año 1500, no es el mismo castellano que el día de hoy, ¿sí? Bueno, el griego de ese momento era lo que había diseminado allá Alejandro Magno cuando tomó. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Que cuando tuvieron que salir los apóstoles a predicar, ¿sí? Cuando salió Pablo a predicar, entonces había un idioma común para que el evangelio se propagara. Ese era el momento propicio. Bueno, habían caminos. ¿Por qué? Todos los caminos llevan a Roma. ¿Qué era lo que habían hecho los romanos? Los romanos habían creado los caminos, habían colocado piedras en los caminos para que pudieran circular libremente, para que pudieran circular los carros. Esos caminos permitió que se pudiera difundir la palabra de Dios. Bueno, ese es el momento propicio. Muy bien. ¿Qué más dice ahí el versículo que teníamos recién? Nacido de mujer. ¿Por qué creen que dice nacido de mujer? En este caso dice, para mí es nacido de María. Así es. ¿Por qué Por dice más que fuera hijo de Dios, pero había sido gestado en un vientre de mujer. Así es, ¿sí? Porque obviamente, o sea, que se entiende que un ser humano nace de una mujer. Pero ¿por qué recalca que es nacido de mujer? Porque venía el cumplimiento. Andamos un poco jugado con el tiempo, así que lo voy a decir, si ustedes están tomando nota. Génesis 3.15. Génesis 3.15 es la primer profecía mesiánica. La profecía de que va a venir en algún momento de la historia un Salvador. Y nosotros ahora estamos tratando ese momento de la historia en el cual se cumplió Génesis 3.15. Nacido de mujer. ¿Sí? Esto se lo dijo Dios, se lo dijo la serpiente en realidad. ¿Sí? Se lo dijo al diablo. Bueno, le dijo que de la simiente de la mujer iba a venir el Salvador. ¿Sí? Esto está en Génesis 3.15. Por eso es nacido de mujer.
Porque Jesús era humano, ¿sí? Una manera de entenderlo es decir que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. No 50 y 50. 100% una cosa y 100% Dios. ¿Sí? Las dos cosas es nuestro Salvador. Eso es lo que está marcando cuando es nacido de mujer. Es decir, que estaba sujeto a lo mismo que nosotros tenemos. ¿Sí? Cuando nosotros somos propensos a enojarnos, cuando nosotros somos propensos a pecar, cuando nosotros somos propensos a caer, bueno, Jesús estaba sujeto a todas esas cosas, por eso dice nacido de mujer. Bien. ¿Y qué era necesario? Que si un varón fue el que pecó, ¿sí? Entonces un varón es el que tiene que salvar. Por eso Jesús vino y él cumplió la ley. Esa ley que veníamos hablando con Maxi y Andrea, bueno, esa ley dada por Dios, esas instrucciones dadas por Dios, Jesucristo las cumplió humanamente. Y de esa manera pudo ser el Redentor. Ahora vamos a ver qué es el Redentor. Bueno, de esa manera pudo ser el pago. ¿Y para qué era necesario que Él fuera Dios, es decir, engendrado por el Espíritu Santo? Por eso es Dios, Hijo de Dios. Bueno, para que lo hiciera una vez por todas. Es decir, que Jesucristo muriera y fuera el chivo expiatorio por toda la humanidad una sola vez. Por eso era necesario que Jesús fuera Dios. Bien. Bien. Y por último acá utilizamos la palabra redimir. ¿Sí? Recién Lidia leía, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Los que estaban bajo la ley éramos nosotros. ¿Sí? ¿Qué significa redimir? Redimir significa pagar. ¿Sí? Es decir, que lo que hizo Jesús fue pagarle a Dios, no pagarle al diablo. Jesucristo le pagó a Dios con su sangre por la vida de ustedes. Y de esa manera los libró de la esclavitud. ¿Sí? Entonces reitero, para que ustedes, yo, fuéramos comprados, es decir, fuéramos liberados, entonces había que pagar. ¿Sí? No había indulto, como alguna vez lo dijimos, había que pagar. ¿Cuál era el precio? Sangre. ¿Sí? Había que tener derramamiento de sangre. ¿Quién ofreció esa carne, esa sangre como forma de pago? La ofreció Jesús. Todo eso que relaté es lo que se llama la redención. Y reitero, ¿a quién le pagó Jesús? Le pagó a Dios, le pagó al Padre, no es que le pagó al diablo, ¿sí? Entonces, en el banco en el cual pagó el Señor, era el banco que está en el cielo. ¿Mm? Muy bien. Y ahí avanzamos un poquito y nos vamos al versículo 21. Esta historia me gusta mucho. ¿Sí? Siempre en el capítulo 4. ¿Sí? Ahí cambia un poco el desarrollo de lo que viene contando. A ver quién puede leer versículo 21 al 23. Lo leo yo que lo tengo a mano y ya estamos contra el reloj. Dale, Lidia. Díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Bien. Hasta ahí está el 23. Hasta ahí era, ¿sí? Bien. ¿Todos tienen presente esa historia? ¿Quién es el hijo de la carne y quién es el hijo de la promesa? ¿Quién lo recuerda? El hijo de la carne es el hijo de Agar y el de la promesa es el de Sara. Así es. Bueno, esos son los 2 hijos a los cuales se refiere. Agar, ¿sí? Agar, la madre de Ismael. Bueno, Agar significa errante. ¿Por qué traigo a memoria acá el significado? Porque sepan, ustedes ya lo habrán visto, que en el contexto hebreo los nombres tienen mucho significado con respecto al desarrollo de la vida. Agar significa errante. Agar era una esclava egipcia que ellos habían tomado. No lo dice la Biblia, pero uno puede ahí suponer, ¿sí? Que en el momento en que Abraham había ido a Egipto, ¿sí? Acá estamos en el libro de Génesis, en un momento en el cual había gran hambre en la tierra de Canaán, entonces Abraham fue con Sara a Egipto.
y probablemente se haya traído de allá a esta esclava Agar, ¿sí? Esto no está en la Biblia, ¿sí? Es un desarrollo que uno puede hacer. Bueno, ¿qué significa? Ustedes sabrán que Egipto significa el lugar de la esclavitud. Egipto simboliza el tiempo que nosotros vivíamos antes esclavos del pecado. Eso significa. Entonces, aquello que nosotros venimos arrastrando del pecado, ¿sí? Aquellos que nosotros está relacionado con los deseos de la carne, ¿sí? Que es lo que desarrolla más adelante. Y cuando decimos deseos de la carne, no se refiere a los deseos del cuerpo, ¿sí? Porque por ahí uno dice los deseos de la carne y piensa en lo corporal y en lo sexual, ¿sí? Las obras de la carne, las nombra acá la misma carta a Gálatas, ¿sí? Las obras de la carne son el odio, ¿sí? Los malos pensamientos, bueno, las inmundicias, esas son las obras de la carne. No necesariamente se refiere a lo sexual del cuerpo, como tal vez alguien lo pueda pensar. Bueno, cierro la idea acá. Cuando uno lee todo este pasaje, ¿sí? Estamos en Gálatas, ahí se los voy a dejar de tarea, capítulo 4, versículo 21, hasta el final del capítulo, bueno, relata lo que se llama una analogía, ¿sí? Y ahí es con lo que vamos. Dentro de ustedes, dentro mío, es como que hay una parte que responde a lo espiritual y otra parte que responde a lo carnal sería, ¿sí? En este caso, lo carnal está representado en Ismael, en el hijo de Agar. Bueno. Y para que se cumpla la promesa, es decir, para que se cumpla el desarrollo de lo que Dios había dado por boca de Isaac, o sea, por ese medio, ¿sí? Para que Dios, para que la promesa de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada uno de ustedes, tiene que pasar algo. ¿Qué es ese algo? Ese algo es lo que hizo Abraham. Entonces, en este momento, ustedes son los Abraham. ¿Por qué? Porque ustedes son hijos de Abraham según la fe. No es que necesariamente sean judíos. Ustedes son hijos de Abraham por la fe. Entonces, en esa condición de Abraham, ustedes tienen que tomar una decisión que Sara le dijo a Abraham que tomara. No puede convivir el hijo de la promesa con el hijo de la esclavitud. No pueden convivir. Tal vez nosotros pasamos años y años tratando de hacer una convivencia, pero sepan que no. Para que se cumpla la promesa de Dios en su vida, para que se cumpla el propósito de Dios en su vida, entonces ustedes tienen que tomar el toro por las astas y decir, con todo el cariño del alma, ¿por qué? Porque Ismael era el hijo de Abraham. Entonces ahí estaba todo lo sentimental, todo aquello que ustedes dejaron permanecer en sus vidas, que estaba y lo tenían de los tiempos de esclavitud, es decir, cuando estaban en el pecado, ha llegado el momento en sus vidas en los cuales lo tienen que dejar. Ustedes tienen que ser los Abraham del día de hoy y decir, con todo el dolor del alma, porque los sentimientos están, era el hijo, Ismael, era su primer hijo que había tenido, pero lo tuvo que echar, lo tuvo que echar. ¿Para qué? Para que se pudiera cumplir la promesa. ¿Sí? Reitero entonces, si ustedes quieren que las promesas y el propósito de Dios se cumpla en la vida de ustedes, pero de alguna manera quieren mantener aquello que trajeron del tiempo de esclavitud, es decir, de antes de conocer al Señor, aquello que yo tenía del pecado y traté de convivir con eso, sepan que no se va a poder cumplir. Eso es lo que está enseñando la palabra en este pasaje. ¿Mm? Bien, bueno, les quedará ahí de tarea terminar de leer ese pasaje que es la analogía que está enseñando Pablo. Por eso Pablo trae a memoria aquello que ocurrió allá en Génesis y lo explica desde el lado espiritual. ¿Mm? Hay algo que, y cierro acá, hay algo que existe, un concepto que se llama libre albedrío. Probablemente lo hayan escuchado. Libre albedrío es un término que no está en la Biblia. No aparece la palabra libre albedrío ni en hebreo, ni en griego, ni en arameo. No aparece. Pero sí aparece el concepto. A lo largo de todas las escrituras, siempre Dios les ha dado elegir. Dios le ha dado a elección. Le has dado a elegir
si quieren aceptar a Cristo o no quieren aceptar a Cristo. Esa es la primera elección. Esa es la primera libertad, decisión que tiene cada uno de ustedes. Pero también Dios le ha dado la posibilidad de elegir en este momento qué voy a hacer. No estoy hablando de salvación, ¿sí? Entendemos que ya estamos salvos, pero ahora, ¿he de convivir toda mi vida entre el pecado y las promesas de Dios? Tranquilamente podré transitar, como tal vez ustedes lo han hecho, o yo lo he hecho, o alguna persona lo ha hecho, entre lo que traía yo de esclavitud, haciéndolo convivir con las promesas de Dios. Pero tengo la libertad de poder decidir, ese es el libre albedrío, de decidir, echo fuera a Ismael de mi vida. Lo echo fuera aunque se me parta el alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque representa que los sentimientos están allí. Maxi y Andrea compartían en los versículos anteriores que nosotros no tenemos que ser sensuales, es decir, no nos tenemos que manejar por los sentimientos. Van a escuchar mucho acá en el mundo que le dicen, sigue lo que te guía el corazón, lo que sentís, hacelo. Nada más lejano de la verdad, nada más lejano de la verdad. Lo que ustedes tienen que seguir, al igual que yo, es el manual de instrucciones que Dios nos ha dado, ese manual que se llama la ley. La ley y los profetas, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, eso es lo que guía nuestra vida, no nuestros sentimientos. Punto, soy respetuoso ahí, no soy tan respetuoso pues se me pasaron 2 minutos, pero si les parece bien podemos orar, ¿sí? Y siempre dejamos abierto a que ustedes puedan compartir algo de lo que hemos hablado el día de hoy.